Bueno, es un placer volver a tener este tercer encuentro, ya que estamos tocando el tema justamente de lo que es la unidad número 3, que tiene que ver con el desarrollo psicomotor en el adolescente. Y bueno, antes de empezar, pues, eh, este diálogo y esta socialización de este tema en sí, es importante hacernos una pregunta, ¿no? Para poder dar la introducción a este tema. Bueno, aquí involucra el ser adolescente, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando nosotros escuchamos eh, adolescente, ¿sí? Hacia las diferentes personas, escuchamos que la respuesta es la siguiente. Que no se bañan, que no se puede conversar con ellos, que solo pasan en el celular, que no quieren salir, que siempre están rebeldes. eh, bueno, un sinnúmero de situaciones, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la definición, ¿sí? De lo que abarca adolescencia, en algunos aspectos también se ha escuchado que es adolescente. Pero en realidad la adolescencia tiene muchos cambios, ¿sí? Que involucran aspectos físicos, cognitivos y obviamente están dentro del desarrollo psicomotor, que como les mencioné en las primeras clases, en las primeras y segundas intervenciones que he tenido con ustedes, en donde se menciona que obviamente el desarrollo psicomotor tiene que ver con todos esos cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales, de cómo interactúan en el medio que los rodea, o sea, que es con la parte del desarrollo integral. Pero hoy día nos vamos a centrar cómo es ese desarrollo psicomotor en adolescentes, cuáles son aquellas situaciones que van a entorpecer ese aspecto o que va a hacer que el adolescente se frustre. Y por eso, pues, en este material en sí que vamos a analizar en esta tarde, vamos a hablar de esos aspectos y esas fases por las cuales el adolescente atraviesa y que nosotros como personas adultas deberíamos entender y como educadores también, porque somos parte esencial en la orientación de nuestros adolescentes. Así que, bueno, yo voy a comenzar con el análisis en sí de este tema tan importante. Bueno, cuando nosotros identificamos primero qué es la psicomotricidad, ¿ya? Porque si nosotros vamos a hablar de la psicomotricidad en el adolescente, es fundamental e importante que entendamos qué es la psicomotricidad como tal. Y bueno, la psicomotricidad es aquella disciplina, sí, y además que es práctica, que aborda el enlace de la estructura biológica y psíquica del sujeto, ya porque habla de psico, que es con la parte cognitiva, motricidad que tiene que ver con el movimiento. Entonces, por eso aborda y enlaza y fusiona estos dos términos, ya en realidad estudia la estructura biológica, psíquica, sí, y obviamente estas dos partes sí forman parte de lo que es la interacción social que va a tener el adolescente en su entorno. Entonces, estas estructuras no pueden separarse ni tampoco se pueden estudiar por separado, ya que la existencia de cada una de ellas depende de la otra. Entonces, tanto la parte biológica como la parte psicológica, sí, tiene muchísimo que ver, porque obviamente es la que va a hacer que la persona tenga y formule, sí, su identidad, su personalidad y obviamente vaya creando su autoimagen. Dicha articulación sí se juega como efecto y consecuencia de la manifestación corporal a través de movimientos, las posturas corporales, el tono corporal, las praxias, el lenguaje, que son aspectos que ya vamos a ir estudiando, sí, a continuación. Entonces, y también toda esta organización de estos aspectos que les he mencionado, que ya lo vamos a ir estudiando desglosadamente, conllevan también a lo que ya hemos hablado, sí, y que también pues
justo tocamos en clase, que es el tema del esquema corporal, que no es más como la persona y más como el adolescente se visualiza, qué imagen tiene de sí mismo, cómo estamos con su aspecto personal, la autoimagen, su automotivación, que también forma parte de lo que es el desarrollo psicomotor y como tal la psicomotricidad en el adolescente, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos analizado esta perspectiva, este tema, ¿sí? Ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque mencionamos que si nosotros consultamos, analizamos qué vendría a ser la adolescencia, siempre se expone, ¿no? Que es como que adolecen de ciertas situaciones, que es una etapa compleja, incluso vulgarmente lo dicen que es la edad del burro, ¿no? Pero es importante tocar este tema porque no es una edad en donde obviamente no se puede tratar con el adolescente. Más bien creo que es una edad, y estoy segura que es una edad en donde el adolescente tiene muchos cambios, ¿sí? Sí, obviamente al preguntarle a un adolescente qué se siente ser adolescente, siempre te van a responder que es una experiencia nueva, en donde ellos tienen mucha curiosidad, en donde si no se orienta adecuadamente esa curiosidad, ellos van a sentir como que saltan a una piscina vacía, saltar a un vacío, ¿no? Y obviamente sentirse desorientados. Entonces, por eso es importante entender que más bien el adolescente es aquella transición que existe, ¿no? En donde existen algunos cambios que no solo son físicos, sino también son emocionales, psicológicos. Pero si nosotros científicamente describimos qué es la adolescencia, podemos entender que es aquella transición que pasa de la niñez a la adolescencia y obviamente se produce entre los 11 y los 12 años. En los niños, ¿no? Porque obviamente los niños tienen esa maduración un poco más tardía que las niñas suelen madurar a más temprana edad, incluso hay niños que desde los 9 años ya viene su primera menstruación. Entonces, obviamente a eso se le conoce como el inicio de la pubertad, que vendría a ser obviamente ese proceso madurativo sexual que tiene tanto el niño como la niña antes de la adolescencia. Entonces hemos entendido que la adolescencia son aquellos cambios físicos y hormonales que obviamente provocan un cambio en su carácter, con más inquietud y más actividad, y es aquí en donde nosotros podemos entender que obviamente esos cambios hormonales que se está dando, que obviamente forma parte también de lo que es el sistema nervioso, hace que tengan estos cambios de comportamiento. Entonces es importante que nosotros podamos técnicamente lidiar con esta situación. Yo siempre lo relaciono que es como aquel proceso evolutivo que está en el ser humano, que por ejemplo al cumplir los 40 las mujeres pasan este proceso de lo que es la menopausia, en donde también existe este cambio corporal que hace que en algunas personas, obvio no en todas, porque todas las personas tenemos nuestra individualidad, nuestra característica personal, y en algunas mujeres que suele suceder que viene a dar una situación emocional, de inestabilidad emocional, que incluso llegan hasta la depresión, llegan con cambios físicos, biológicos, ¿sí? Entonces yo siempre también lo asemejo con la adolescencia, porque la adolescencia es un despertar hormonal en donde obviamente tienen curiosidad de experimentar muchas cosas. Entonces, dentro de una de las características es que critican a sus padres, discuten, obviamente quieren tomar decisiones propias. En esta fase existe un amplio desarrollo en lo que es el aspecto prefrontal, que es la parte que el ser humano toma las decisiones, ¿ya? Entonces, obviamente necesitan la guía y la orientación adulta. Obviamente la expansión corporal e intelectual les incrementa el interés por el aprendizaje, la lectura, el deporte. Obviamente existen estereotipos en donde les llama la atención ver ciertos estereotipos, en donde aquí si el adolescente no tiene bien estructurado su parte emocional, su esquema corporal, la autoimagen que tiende a caer en hábitos negativos que pueden provocar afectación emocional y afectación física. Por eso es importante que se trabaje en el desarrollo emocional del niño desde la primera infancia.
es un aspecto fundamental que aportará en su proceso también dentro de lo que es la adolescencia. Entonces, obviamente, en esta etapa comienza a formar amigos, a salir más de casa, a sentir que por todo es cuestionado. Entonces, es importante que la adolescencia, principalmente las personas adultas, los docentes, los padres, lo tomemos no como una situación compleja, sino más bien como un aspecto en donde pongámonos en el lugar del chico, seamos empáticos. Nosotros pasamos esta fase y como tal tenemos esta experiencia también, porque ya podemos hablar de empatía porque ya lo vivimos. Entonces el hecho de que nosotros ahora entendamos y utilicemos ciertas estrategias en las cuales puede aportar y mejorar la comunicación con el adolescente. ¿Ya? Ahora, como les iba diciendo, dentro del desarrollo psicomotor, ¿sí? Dentro de la psicomotricidad del adolescente está lo que es la pubertad, ¿sí? Entonces, la pubertad forma parte del desarrollo motriz de la adolescencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pubertad son aquellos cambios y la maduración sexual que tiene obviamente el adolescente, ¿sí? En donde obviamente en las mujeres viene su primera menstruación, en los hombres aparecen sus vellos púbicos, ¿sí? Y obviamente en la mujer se da a más temprana edad. Y de la pubertad pasamos a la adolescencia, que la adolescencia es aquel proceso de ese cambio que va a haber en el desarrollo de la niñez a la edad adulta, o sea que deja la niñez para pasar a la edad adulta y obviamente van a haber cambios físicos, cambios cognitivos y psicosociales, ya que tiene que ver con el desarrollo motriz en el adolescente, ¿ya? Entonces es importante que entendamos que es un proceso y una fase evolutiva del ser humano, ¿ya? Y que como tal se la debe tomar con mucha inteligencia por parte de la persona adulta. Ahora, ¿qué es ser un adolescente? Yo creo que cuando nos hacen esta pregunta, vienen a nosotros, a colación a nosotros muchos recuerdos de lo que es ser un adolescente, ¿verdad? De las cosas que hacíamos, y como les digo, no todas las personas somos iguales, no lo que funcionó con Pepito puede funcionar con Juan, no, porque obviamente somos un mundo totalmente diferente. Obviamente que también depende en cómo la persona adulta toma esta fase evolutiva ya en la persona. Entonces, si hablamos nosotros de lo que es ser adolescente, podemos exponer que el ser adolescente es el comienzo cronológica, obviamente no de acuerdo a la edad, en la que las chicas comienzan alrededor de los 10, 9 años, ¿sí? Y en los chicos empieza después, como yo les dije, obviamente entre los 11 y 12 años. Incluso se puede retrasar hasta los 13 en los chicos. De esta manera, cualquiera de estas edades existen diversos grados de maduración física y psíquica, ya que obviamente el cuerpo empieza a cambiar, obviamente si no hay esa orientación, el sistema corporal que el adolescente va a tener va a ser diferente, ¿sí? Y obviamente también esa maduración psíquica en donde el aspecto prefrontal se amplía más, porque obviamente es un proceso donde el chico ya amplía este proceso de toma de decisiones, en donde ya va a tener que tomar decisiones un poco más maduras, un poco más inteligentes, en donde tenga que considerarse muchos aspectos. Entonces, no solamente podemos hablar, ¿no?, que es el comienzo de la pubertad, sino también el comienzo de muchos cambios psíquicos y fisiológicos en el adolescente, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos entendido aquella fase evolutiva, porque llamémosle fase evolutiva, no es un aspecto en donde es una etapa complicada, no se puede hablar y yo también caigo en el mismo error, no, sino es una fase evolutiva en la cual nosotros debemos saber entender de manera técnica aquella fase, qué es lo que está pasando, y desde esa perspectiva poder guiar al adolescente. Cuando nosotros hablamos de adolescente y hemos hablado, ¿no?, los aspectos que ya hemos analizado, con esta base fisiológica no se puede establecer patrones tanto de crecimiento psíquico y emocional,
como de comportamiento basado solo en la edad cronológica. O sea, nosotros no podemos decir que determinada la edad cronológica van a haber cambios psíquicos y emocionales, que por sí tiene que haber, porque si lo hacemos así estamos metiendo a la bolsa todas estas características que todos los adolescentes deberían tener, y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cada adolescente tiene un mundo diferente, tiene una realidad diferente. Recordemos que las realidades y el contexto en el que el adolescente se forma hace también que esto vaya formando su personalidad, vayan formando su carácter y su temperamento. Entonces obviamente no podemos hablar obviamente que todos tienen que tener las mismas características, pero sí les voy a traer ahorita a colación una tabla en donde hablamos de manera general las características que a ciertas edades los adolescentes tienen dentro de su desarrollo psicomotor. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, como les dije, en los chicos, esta etapa madurativa, ¿sí?, tanto psíquica como biológica, porque incluso hasta para la parte psíquica, también los niños obviamente se demoran un poquito más en su desarrollo. Hay ciertas características. Si ustedes visualizan de 9 a 10 años, en los chicos todavía no existen, porque obviamente se consideran niños, ¿verdad? Pero en las niñas ya hay un crecimiento de la pelvis y del botón mamario, ya que ya comienza estos cambios. Obviamente que las niñas por eso son un poquito más expresivas, madurativas, ¿no? Obviamente a la edad de 10 a 11 años, los chicos todavía se encuentran en ese proceso de su niñez, pero en las niñas ya hay un vello púbico, ya comienza el crecimiento de las mamas, ¿sí? Y obviamente en los chicos de 11 a 12 años recién comienza ese desarrollo, entonces donde ya comienza el incremento y el desarrollo de sus testículos, recién de 11 a 12 años. Obviamente en la mujer ya va a haber visualizado el crecimiento de la vulva y del útero, ya. En los niños de 12 a 13 años ya va a existir ese vello púbico, el crecimiento del pene y obviamente conjuntamente con los testículos. Y obviamente en la mujer entre los 12 y 13 años es como la edad determinada general en que la niña ya comienza a enfermarse, aunque existen particularidades en donde la mujer ya comienza a enfermarse a partir de los 9 años, que son particularidades no genéticas. Entre los 13 a 15 años ya en el hombre existe lo que es el vello axilar, facial, cambio de voz, espermatía, que ya comienza obviamente este proceso en los hombres, y obviamente las mujeres, que es el vello axilar y obviamente el acné. Y si hablamos de 15 a 17 años, el acné ya en los chicos comienza a aparecer entre los 15 y 17. Y si ustedes se pueden dar cuenta, como el desarrollo madurativo en las mujeres empieza más temprano, en las mujeres en cambio es de 13 a 15 y en el hombre de 15 a 17. ¿Sí? Podemos hablar que en las chicas entre los 15 y a los 17 ya podríamos estar hablando de que ya existe un desarrollo completo en su aspecto biológico, desarrollo biológico en las mujeres. Y en los hombres está entre los 18 a 20, que ya recién podemos hablar que de manera general se puede ya ampliar este aspecto del desarrollo completado en los hombres. Entonces, son aquellas características que normalmente, obviamente, nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta para poder entender este desarrollo evolutivo de lo que es el adolescente. Ahora, cuando nosotros hablamos de psicomotricidad en la adolescencia, según el Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia del 2001, habla que la psicomotricidad en la adolescencia anatómicamente, o sea, habla anatómicamente de la estructura ósea que se transforma y se consolida y aumenta su diámetro, o sea, como les decía, no solamente son cambios externos que se ven, sino también internos, como la estructura y el ensanchamiento y consolidación motora en el adolescente. Así en las mujeres y en los hombres tienden como que a lo que llamamos el estirón, que de un momento a otro dices, bueno, ¿y en qué momento creciste? Es que ya estás más grande que mí. Y en los niños obviamente ya comienza a aparecer obviamente su figura moldeada, ¿sí? Obviamente el aumento o el bajar de peso. Entonces son como aspectos fisiológicos que forman parte de la adolescencia. ¿Y por qué forman parte de la psicomotricidad y también del esquema corporal? Porque es ahí cuando los adolescentes, basados en ciertas estructuras, no se ven conformes con su esquema corporal y comienzan a tender a realizar ciertos hábitos negativos para su vida, para su
salud mental. Entonces es importante que siempre nos encontremos nosotros como adultos y como docentes tranquilos para poder dar esa tranquilidad, esa orientación e informados más que todo para que los adolescentes puedan vivir esa transición de manera adecuada y normal y no sea más bien un recuerdo donde digan, oh, no me dejaban salir, yo peleaba mucho con mi mamá, y todo esto, ¿no? Sino más bien que tengan ese proceso y esa transición positiva. En caso del desarrollo psicomotor, sí, en el desarrollo motor hablamos de lo que es, ¿no?, la maduración, ¿no?, en cuanto a lo que es la coordinación motora. Y cuando hablamos del desarrollo psicomotor, en donde ya enlazamos la parte psicomotriz, hablamos del desarrollo biológico del ser humano, que se relaciona, como tal lo dice su nombre, biológico del ser humano y su aspecto mental, ¿sí? Y psíquico. Entonces viene la parte mental y la parte motriz de las personas. Las partes que mueven el cuerpo, en otras palabras, coordinan el cerebro y el comportamiento humano. Entonces, si nosotros hablamos de psicomotricidad en el adolescente, estamos hablando de cómo la parte cognitiva y el comportamiento del ser humano, del adolescente, ¿sí? Entonces, cómo se comporta desde los esquemas mentales que tiene, desde el aprendizaje que ha adquirido y cómo está efectuando ese proceso y ese cambio corporal. Entonces, esa actitud que tiene, ese comportamiento, sí, y obviamente nosotros como padres, como orientadores, como docentes, formamos un aspecto importante en esta fase del desarrollo en la adolescencia. Hay dos aspectos que nosotros debemos tratar en la psicomotricidad en la adolescencia, que es el factor psicomadurativo. Cuando nosotros hablamos del factor psicomadurativo, está relacionado con el desarrollo del cerebro y el crecimiento natural del cuerpo, ya, porque habla de físico madurativo, en donde obviamente existe el desarrollo cognitivo y a la vez el crecimiento natural del cuerpo. Cuando hablamos del factor afectivo relacional, estamos relacionados con las vivencias y el entorno, afectando el aprendizaje y el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Con todos estos aspectos que se suscitan en el aprendizaje o en la vida del adolescente, que si no se lo trata a tiempo y si no se trabaja en ese equilibrio emocional, va a afectar posteriormente. No le digo que en todos, no, porque depende de la personalidad, sí, el temperamento de cada individuo, pero obviamente hay que cuidar mucho estos aspectos, el físico madurativo y el afectivo relacional. Seguimos hablando de lo que es la psicomotricidad en la adolescencia y podríamos hablar muchísimo porque en sí aquí hay mucha tela que cortar, hay mucha información que realmente va a aportar en nuestra profesión como docentes, porque es el hecho que podamos entender el porqué de ciertas actitudes en el adolescente y el hecho de que nosotros podamos guiar también. A través del desarrollo mental y corporal, que es lo que nosotros conocemos como la psicomotricidad en el adolescente, los niños y adolescentes irán perfeccionando obviamente la imagen mental que tienen con respecto a su cuerpo, la relación en el espacio en el que se encuentran, pues son capaces de hacer consciente y voluntaria las acciones que realizan, para luego ir puliendo las coordinaciones, la percepción espacial, temporal y el dominio del esquema corporal, que es cómo la persona se percibe hacia sí misma, la autoimagen, la percepción en el tiempo que se encuentra, obviamente los estereotipos, la información que ve, lo que le dicen sus pares y obviamente lo que le dice una persona adulta que muchas veces no concuerda, pero que nosotros como docentes, como personas adultas, podemos dar la información que en neurodesarrollo se llama dar la información pertinente y concreta, utilizando este lenguaje asertivo para que nuestros adolescentes comprendan y obviamente puedan tomar las mejores decisiones, porque es una etapa en donde se puede decir que comienza la toma de decisiones y se amplía un poco más. Hay algunos aspectos relevantes que se deben considerar, ¿sí? Considerar dentro del desarrollo madurativo de esta etapa que es la adolescencia, que es la postura, la regulación tónica, el equilibrio, la percepción temporal que tiene el adolescente, la percepción espacial que tiene el adolescente y obviamente las capacidades motrices, que es lo que sabe hacer el adolescente.
pero yo voy a ir explicando cada una de ellas para que ustedes lo puedan ir entendiendo, porque son aspectos que forman parte del desarrollo evolutivo del adolescente y que como tal esto hace que también forme parte de las actitudes, de la personalidad y del temperamento o el carácter que vaya a tener el adolescente, que forma parte de sí mismo, de su parte biológica y cognitiva. Cuando nosotros hablamos de la postura, sí, bueno, estamos hablando que es la actividad, la postura es la actividad refleja del cuerpo, ¿sí? En relación al espacio. Se construye a través de la propiocepción de lo que yo como persona percibo a través de mis sentidos. Sí, la postura corporal está definida por la columna vertebral, sí, y obviamente tiene que ver con la parte biológica, que es con la pelvis, la postura de las piernas, los pies, en donde existe esta regulación tónica del equilibrio, en donde el niño ya, el adolescente, obviamente ya tiene desarrollada estabilidad. Sí, y una afectación en el sistema nervioso a esta edad podría ser que pierda estas habilidades y obviamente que forma parte de la personalidad como tal del adolescente. La principal alteración se origina en la musculatura isquiosural, ¿sí? En los bíceps femoral semimembranoso, ¿sí? Y en el tríceps, que pueden tener una menor capacidad de estiramiento en estas edades. Es por eso que podemos entender que estos aspectos son genéticos. Habrá personas que crecen en altura, ¿no? Obviamente, y habrán otras que no. Entonces, estos cambios bruscos a nivel fisiológico pueden ocasionar situaciones de estrés sobre determinada zona anatómica, que va a hacer que no se lleve determinada manera, y obviamente que es ahí donde vemos que también existe esta situación de los cambios fisiológicos en el adolescente. La primordial área que sufre el acortamiento en la zona lumbre de la columna es lo que va a hacer que va a determinar la postura que tenga obviamente el adolescente. Y esto pues la postura, nosotros debemos considerar ciertos aspectos, ¿no? Que se deben tomar en cuenta. Dentro de lo que es la postura, es importante considerar esta información que les voy a dar a continuación. Bueno, la actitud corporal que se amolda según los cambios a nivel anatómico, sí, se vinculan y son consecuentes de los estados emocionales también del joven, sí, tan característicos en esta etapa como complejos, inseguridades por falta de conocimiento propio en relación a otros. A continuación observaremos cómo a través de estos distintos aspectos se va a formar y modificar la actitud corporal del adolescente. Entonces hay que tener en cuenta que la postura tiene que ver con la actitud corporal que tenga el adolescente, ¿sí? Y que estos cambios anatómicos obviamente va a tener mucho que ver cómo emocionalmente regulan las emociones, y este aspecto también es importante. Por eso yo les mencionaba que cuando hablamos de desarrollo psicomotor estamos hablando también de la parte emocional, de la parte psicológica y salud mental del adolescente. Bueno, cuando nosotros hablamos de postura tenemos que hablar dos aspectos fundamentales, la parte emocional y la inactividad. Entonces, la parte emocional tiene mucho que ver porque es frecuente observar actitudes cifóticas, curvatura dorsal. Obviamente, no sé si ustedes se han podido dar cuenta que hay jóvenes que siempre están así, porque obviamente no se ha podido orientar bien, ¿sí? O no se ha considerado bien esta situación. Hay jóvenes deprimidos, que siempre están tristes, que no es por su parte anatómica netamente, pero que obviamente han hecho, formado esta característica y que obviamente ya se ha formado parte de su parte biológica. Además, una actitud postural como consciente puede traer consigo una imagen negativa y en consecuencia una autoestima más baja, pudiendo generar complejos. También las alteraciones en la postura pueden deberse a determinadas inhibiciones generadas por cambios anatómicos durante el crecimiento en las mujeres, desencadenada por el desarrollo del busto, ¿no? Que es lo que suele suceder, que tengo el busto pequeño, que porque no tengo grande, y estas inseguridades en donde si tú le explicas de manera científica, yo creo que los chicos lo van a entender, y si tú vas forjando este aspecto madurativo emocional en ellos, trabajar en la seguridad propia,
obviamente ellos van a amar todas sus cualidades. ¿Por qué digo amar? Porque tienen que aprender a amar y respetar todas las cualidades que tienen como tal. Y cuando hablamos de inactividad, que es una parte fundamental de la postura, es la falta de ejercicio físico, características común del adolescente, sobre todo en las mujeres. Deriva una menor resistencia muscular en los grupos encargados de mantener una adecuada postura corporal, musculatura paravertebral, en donde cuadrado lumbar, en donde además de la falta de ejercicio físico ilimitado, conocimiento motor que provoca falta de conciencia de la estructura, que son claves de la postura corporal. Entonces es importante desarrollar el ejercicio y la actividad física en los adolescentes también, que obviamente nosotros pensamos que en esta etapa no es tan fundamental, pero vemos que también forma parte de la postura que vaya a tener el adolescente, ¿no? Y obviamente de la imagen corporal que vaya teniendo en sí mismo. También aquí podamos hablar de lo que es la regulación tónica. Según Pérez García, manifiesta, ¿no?, que la regulación tónica consiste en la serie de procesos del sistema nervioso que prepara, orienta, mantiene la eficacia del movimiento variado del tono muscular, que tiene que ver un poco como con el tono muscular. Consiste en una permanente y ligera concentración de los grupos musculares, ¿no?, necesario para mantener un adecuado control de la postura, para realizar cualquier movimiento. Entonces, esta regulación tónica, si existe esta regulación tónica, va a existir como que este equilibrio, ¿no?, esa correcta acción corporal. También prepara y orienta y mantiene la eficacia del movimiento, conservando el control tónico postural, ¿sí?, que facilita el equilibrio corporal. Por esto nos referimos al tono, es hablar de ajuste, el control, ¿no?, de la relajación, que se disminuye la tensión excesiva, regulando el tono apropiado para que obviamente exista la acción en el adolescente. Ahora pasamos a lo que es el equilibrio, que la palabra mismo lo dice, ¿no? Pero para Herrero Jiménez cita que el equilibrio podemos definirlo como una interacción de varias fuerzas: la gravedad, la fuerza motriz, los músculos esqueléticos que permiten la estabilidad postural, el mantener y controlar posturas, posiciones y actitudes, ¿no? Obviamente que son habilidades que ya ha adquirido el adolescente y que forman parte de sí, en donde ya obviamente va a tener este equilibrio. En otras partes, la capacidad de controlar y orientar correctamente las diferentes posiciones, ¿no? Obviamente aquellas actividades físicas o que involucran con las partes de nuestro cuerpo, que son movimientos físicos, una determinada postura en contra de la gravedad, en reposo o movimiento. Sí, esto se da a través de la regulación y del tono muscular. Y obviamente de la estabilización que tenemos del cuerpo en el espacio. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que nosotros nos vamos a la playa. No sé si les traigo a colación esta experiencia, ¿no? Pero resulta que nosotros pasados los 30 años, ya como que existe este cansancio que ya es un poco más notable. Obviamente son estos cambios en el equilibrio, en la postura, ¿sí?, que no es la misma cuando uno es adolescente. Cuando uno es adolescente, uno no tiene vértigo, uno no tiene miedo, y obviamente existe como que esta acción y este equilibrio es mayor, porque existe estabilidad, porque obviamente está en formación. Entonces, les iba diciendo, ¿no?, esta experiencia de que te dicen que te subas ¿cómo es que se llama esta? No me acuerdo, es la banana, algo así, ¿no? Entonces, les digo porque tuve esta experiencia, ¿no?, de subirme después de cuántos años, y a mí me dolía todo, creo. Entonces ahí hablamos de lo que es el equilibrio, el hecho de poder tener la fuerza, el de tener el equilibrio, que ya no es la misma que cuando uno es adolescente. Entonces todas estas fases y estos procesos van cambiando, y obviamente estos aspectos tienen un nombre técnico, que es lo que nosotros conocemos como el tono y el equilibrio. Bueno, en el equilibrio también podemos hablar de modo esencial, que es una de las condiciones necesarias para la estructuración y orientación del espacio, ya que la posición de la cabeza, en donde se localiza la mayor parte de los analizadores de la sensibilidad,
estereoceptiva y en especial de sentido de la vista, ¿no? Que también es el que hace que tú puedas mantener la cabeza, que puedas tener el movimiento, que está relacionado con los sentidos. Obviamente cuando existe una atrofiación en lo que es el sistema nervioso, va a ser que si existe una anomalía en el funcionamiento de lo que mueve el sistema nervioso en el equilibrio, obviamente pierde el control de la cabeza y viene hacia abajo. Entonces también es como el hecho de que forma parte también fundamental y elemento esencial en donde la persona se encuentra y asimila en qué tiempo y espacio se encuentra, sí, en ese momento. Cuando hablamos de lo que es la percepción temporal, bueno, este concepto está asociado con los procesos cognitivos como la atención y la memoria, ¿ya? Es más difícil asimilar porque es más indefinida, es abstracta. Para llegar a entrenarla se articulan los sentidos auditivos, tiempo, sucesión, ritmos visuales, táctil y sinestésico. Por eso es importante trabajar en aspectos de agilidad mental y de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada persona para poder desarrollar estos aspectos perceptivos. En la adolescencia, referente al ritmo de ejecución, no se ha alcanzado un grado óptimo de desarrollo incluso en los movimientos, ya que se dominan no obstantes. Desde el punto de la vista dinámico, son capaces de ordenar paulatinamente sus movimientos, es decir, pueden ritmizar, ¿sí?, el tono muscular rápidamente o un ritmo dado, ¿no? Entonces, es la percepción que nosotros tenemos y obviamente las habilidades que se ha adquirido que también pues se encuentran fortaleciendo en lo que es la adolescencia. Y cuando hablamos de la percepción temporal, desde la adolescencia en adelante el joven integra y conoce la noción del tiempo de una forma más razonada y asimilada, o sea, en qué tiempo se encuentra y qué aspectos puede desarrollar. En este momento donde se puede comenzar a trabajar sobre los distintos aspectos que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, es importante trabajar en la noción de la periodicidad, porque recuerden que la percepción temporal es en qué noción, en qué tiempo se encuentra el adolescente, que obviamente tiene que asimilarlo como tal, pero lo podemos trabajar de la siguiente manera. Si queremos trabajar noción de periodicidad, hay que trabajar el antes, durante y después, que es de forma simultánea, que obviamente los adolescentes ya lo tienen conocido, que obviamente lo relacionan, pero hay que hacer actividades de agilidad mental con estos aspectos. Si hablamos de noción de duración, hablamos que permite realizar movimientos al compás, al ritmo, que eso es lo que hace que en una danza pueda llevar el ritmo, pueda llevar la secuencia. Si hablamos de noción de sucesión, hablamos de rapidez o lentitud de una acción. Cuando hablamos de noción de intervalos, estamos hablando de intervalos regulares entre acciones. Noción de velocidad, hechos posteriores, antes, después. Noción de cadena regular, el tiempo que transcurre, largo, corto. Noción del momento preciso, tiempo entre acciones. Entonces, son como aquellos aspectos que nosotros ya sabemos y que lo podemos ejecutar y desarrollar. Cuando hablamos de la percepción espacial, es todo acto locomotor que implica una organización morfológica del espacio, un concepto de reciprocidad de las propias estructuras de los objetos. El espacio comienza a constituirse en uno mismo, es un lugar donde habita mi cuerpo, que me pertenece, que es solo a mí, en el cual pues puedo considerar la dimensión en relación con el cuerpo y obviamente, es decir, la percepción espacial y de la capacidad del reconocimiento del espacio que ocupa mi cuerpo, ¿sí? Dentro del cual es capaz de orientarse, ¿sí? El espacio dependerá de la información que se ha recibido y obviamente los receptores óseos, musculares y de la piel, qué es en donde me encuentro, qué es lo que puedo hacer, qué habilidades he podido desarrollar. Y bueno, finalmente llegamos a un aspecto importante de lo que es el reflexionar este tema de lo que es la psicomotricidad en la adolescencia. Es que no tomemos el aspecto de la psicomotricidad de la adolescencia, que es netamente y fundamentalmente aquella fase evolutiva en donde el adolescente va a desarrollar y tener muchos cambios psicológicos y motrices, obviamente físicos, en donde lo únicamente que está haciendo el adolescente es buscar un ambiente, ¿sí? En donde pueda ser comprendido, en donde busca exteriorizar la tensión, ¿sí?
que hay en el cuerpo, que a veces no sabe por qué se siente así, en donde puede ampliar manifestaciones expresivas, en donde buscan transformar emociones displacenteras en vivenciales, en donde nosotros podamos validar estas emociones, en donde no podamos utilizar este término donde decimos, me dices que te ha crecido el vello, así mismo es, o sea, sino algo con algo afirmativo, en donde podamos dar esa información que ayude a que lo tome de esa buena manera. Tenemos que recordar que hay adolescentes, por ejemplo, que les aterra el hecho de tener vello, o las niñas el hecho de poder enfermarse, y que si no damos aquella orientación, esa experiencia va a ser negativa. Entonces, simplemente lo que buscan es información a esos cambios que están viviendo, ¿no? Y si hablamos del ambiente, pues, ¿qué es lo que necesita un adolescente? Crear un ambiente donde se sientan seguros, protegidos, contenidos, escuchados, validados sus emociones, en donde digamos, serio, no me interesa, sí, es lo mismo, a mí también me pasó lo mismo, sino en donde tú le des validez a lo que te está contando. Fomentar la expresión sin que se sientan juzgados o reprimidos, porque donde piensa la situación de que comenzamos a juzgar o que ellos repriman ciertas emociones y sentimientos, también va a formar parte de lo que ellos van a aprender, ¿sí? O a fomentar ese esquema mental que formará parte de lo aprendido y que obviamente formará también parte fundamental de la que vendrá a ser su toma de decisiones. Es ahí, porque todo va de manera secuencial. ¿Y mediante qué podemos nosotros generar este ambiente en nuestros adolescentes? Es mediante técnicas de intermediación, en relación tónico-emocional, en donde podamos hacer actividades donde ellos puedan centrarse en el tiempo y en el espacio a través del movimiento y a través del conocimiento y el esquema corporal que ellos tienen, amándose, respetándose y amando todo lo que tienen de sí mismos. Y obviamente trabajar en el hecho de trabajar la inteligencia emocional, en la expresión de lo que sienten, en que no puedan reprimir sus emociones y sus sentimientos. Entonces hemos llegado a la parte final, en donde nosotros nos hemos identificado que el hecho de pasar por esta fase de la adolescencia es simplemente resumir que es una fase en donde el adolescente necesita mucha, pero mucha información y orientación. Estimados estudiantes, espero que les haya servido esta información del desarrollo psicomotor en adolescente. Muchas gracias.